la España del siglo XVI, el ideal de vida no era la riqueza, sino el señorío. El hombre cabal aspiraba a ser noble. Los que partieron hacia América no lo hicieron con la idea de cultivar tierras o montar negocios, sino con la ambición de conquistar, de obtener méritos y tierras que los elevaran socialmente. En aquella época, ni la agricultura ni el comercio daban honra. Solo el linaje, el valor y la fama podían engrandecer un nombre. Por eso los españoles no cruzaron el océano para enriquecerse como hacendados. El oro en sí mismo no era el fin, sino el medio. Su codicia era social, no económica. No querían dinero, querían dignidad, título, reconocimiento. La mentalidad de aquellos conquistadores era caballeresca, heredera directa de 8 siglos de reconquista. Sus capitanes se veían jefes de hueste, y sus hombres, aunque fueran labriegos o hidalgos sin fortuna, se veían a sí mismos como caballeros andantes. El mundo interior del español medio estaba moldeado por las novelas de caballerías. Estos libros inundaban Castilla y cruzaban el Atlántico. De esas novelas salió el nombre de la California, o se emprendieron expediciones tan asombrosas como la de Ponce de León a la Florida en busca de la fuente de la eterna juventud, o se recorrieron selvas inmensas buscando el dorado. A lo largo del siglo XVI, más de 200.000 españoles, y entre ellos alrededor de una quinta parte de mujeres, se lanzaron al océano en busca de gloria, convencidos de que América era un paraíso de riquezas y oportunidades. Pero lo que encontraron fue un mundo implacable. El clima corroía los metales, las heridas se infectaban y las selvas parecían devorar a los hombres. A eso se sumaban las enfermedades desconocidas que diezmaban las poblaciones. En la expedición de Pedrarías Dávila, que llegó de Castilla con 21 naves y más de 1.500 hombres y mujeres, perdieron la vida solo el primer mes por enfermedades 700 españoles. El oro existía sí, pero cada gramo se pagaba con sangre. Ni siquiera siglos después cambiaría esa ecuación. Durante la Guerra de Cuba de 1898, a fines del siglo XIX, las tropas españolas sufrieron 48.000 bajas, 4.000 en combate y 43.000 por fiebre tifoidea. En el siglo XVI, 400 años antes, la diferencia tendría que ser mucho más brutal. Y es que la falta de defensas frente a las nuevas enfermedades era común a las dos sociedades que se encontraron. Pero las pruebas no terminaban ahí. Aún quedaban las selvas, los naufragios, o la furia de pueblos que practicaban sacrificios en honor a dioses de rostros espantosos, como los que los españoles vieron por primera vez en Yucatán. Comprender este mundo mental es esencial para entender por qué tantos hombres bajo las órdenes de Narváez decidieron pasarse al bando de Cortés. Pincha en el enlace para ver el vídeo completo.